¿Cómo están? Muy buenas noches. Nueva semana y los tiempos violentos continúan. Cuando creíamos haberlo visto todo en materia de situaciones extrañas o dudosas para conseguir dinero fiscal, nos enteramos que siempre se puede ir más lejos. Si no, pregúntele a la embajadora chilena en Reino Unido. No se le ocurrió nada mejor que pedir fondos por casi 5 millones de dólares a la gobernación regional para un proyecto de colaboración binacional a realizarse en Santa Juana, en la región del Biobío. Sí, la misma región del caso Polici, o Lencería, como quiera llamarlo. La misma región gobernada por Rodrigo Díaz. La idea era ir en ayuda de los territorios o marcando un hito en la forma de colaboración. Suena lindo y hasta alguien podría creer que la intención era loable, pero las cosas no se hacen así. El verso no aguanta para tanto. Tanto es así que desde la oposición hasta el oficialismo han pedido su salida. Pero bueno, así comenzamos una nueva semana, con más detenidos por el caso Convenios. ¿Se acuerda que el viernes hablamos de lo que pasaba en la región de la Araucanía con el gobernador de derecha, Luciano Rivas? Pues bien, en prisión preventiva quedaron los hermanos Rinet y Juvenal Ortiz por el llamado caso Manicure. Fue el propio magistrado el que destacó que los imputados, abro comillas, afectaron a 200 mujeres del 60% más vulnerable del país por un monto que alcanza los 632 millones de pesos. Así las cosas, hoy conversaremos con la abogada Gloria Requena de Red Protege, el secretario general de Evópoli, Juan Carlos González, y el abogado liberal Rodrigo Rettig. Bienvenidos a una nueva semana aquí en Vía X. Vamos a pedirle a la Comisión de Relaciones Exteriores que se cite al canciller y a la embajadora por la vía que estimemos necesario con la finalidad de aclarar esta situación. Pero desde ya, si el gobierno quiere enviar una señal potente en contra de la corrupción, en contra del tráfico de influencia, corresponde que se le pida la renuncia a esta embajadora. Ahí teníamos una de las voces más airadas pidiendo la salida, ¿cierto?, de la embajadora. En horas de esta tarde conocimos declaraciones en ese tono también. Saludamos a nuestros invitados de esta noche, pero antes, a quien eché mucho de menos el día viernes pasado, Mauricio Daza. Muy buenas noches, ¿cómo está usted? Absolutamente, hemos vuelto a una nueva semana de tiempos violentos. Gracias por acompañarnos. Bueno, sí, vamos a hablar del tema de la embajadora. Vamos a hablar además de qué es lo que ocurre con el caso Manicure, que más allá de los nombres, Lencería Manicure, esconden un abuso respecto a sectores que son bastante postergados en nuestra sociedad. Ellos son los afectados. Y también vamos a hablar acerca de la demanda de Conadecus respecto a Metro por las tarjetas VIP, algo que probablemente usted no ha escuchado y que es muy interesante y que nos afecta a muchos día a día. De eso y mucho más, esta noche acá en Tiempos Violentos. No solo el senador Iván Moreira, sino que muchísimas personas, hasta de oficialismo, pedían la salida esta tarde de la embajadora Susana Herrera de Londres. ¿Qué piensan nuestros invitados de esto? Saludamos a Juan Carlos González, secretario general de Evópoli. ¿Cómo está, Juan Carlos? 10 segundos para usted. Hola, buenas noches. Bueno, nuevamente las relaciones internacionales del país en manos de aficionados. Ya tuvimos el audio de la anterior ministra Urrejola, las cosas que se hablaron ahí del buque argentino. Bueno, nada más que decir. Suma y sigue. Gloria Requena, muy buenas noches. ¿Cómo está usted? Gusto de verla como siempre. 10 segundos para sus primeras impresiones. Buenas noches. Bueno, lo primero que hay que decir es que las relaciones exteriores son un tema extremadamente delicado y que el país debe ponerle atención. Es por eso que es importante que el gobierno entienda que es una función profesional y no una función que se tiene o que se puede improvisar. No se puede improvisar. Y Rodrigo Rettig, abogado liberal, ¿cómo está? Muy buenas noches, amigo mío. 10 segundos para usted. Muy buenas noches. Bueno, impresentable. Tanto es así que incluso podríamos explorar el 240 número 1 del Código Penal, que habla del delito de negociación incompatible, que es cuando un funcionario público se interesa en negociaciones por razón de su cargo. Entonces, es grave esto. Mira, el 240 del Código Penal, en su artículo 1. 240 número 1. Número 1, 240 número 1. Dieron la segunda, esta tarde, mire lo que traía. Atención, defensa de embajadora. Atención, increíble. El rey de Inglaterra le dio el proyecto. Ah, esto es culpa de Carlos. Dijo que por eso ella se contactó con Fundación de Carlos III y se gestionó iniciativa por 5 millones de dólares ante el GORE del Biobío. Partido Socialista y oposición piden su inmediata renuncia. Ex cancilleres Fernández, Rivera, Insulza y Ampuero la critican. Según Flavia Torrealba, esto es presidenta de la Federación
Regionalista Verde Social. Esto de que esto nace, ¿cierto?, desde el mismísimo Rey Carlos III. Oye, el sombrero muy bueno, ¿ah? Por lo menos tiene estilo. Se viste a la usanza londinés para el 5 o'clock tea. Mira, eso no cabe duda. Por lo menos yo creo que ese es el tema. Mira, yo creo que este asunto tiene varias aristas, ¿no? La evidente, que tiene que ver con si es aceptable que una persona que ejerce el cargo de embajador envíe una carta en calidad de embajador con el membrete de la embajada sin autorización previa de Cancillería para solicitar fondos importantes a un gobierno regional de un proyecto que, nadie lo ha negado, fue diseñado por la propia embajadora y por su marido. Y además que involucra el uso de cierto tipo de material que es aquel el cual la empresa que ella tiene habitualmente comercializa, ¿no? O sea, ese es un tema. Pero hay otro tema que también es muy importante y se vincula con cuáles son los criterios y parámetros para los efectos de nombrar embajadores. Porque hay embajadores que han sido criticados, como el embajador de Chile en España. Pero si uno revisa el currículum, una persona que tiene estudios y que, por lo menos formalmente, tiene un cierto nivel. La embajadora Urrejola, es verdad, fue muy criticada, ¿no?, por su desempeño, pero no cabe duda que una persona que, más allá de su desempeño, tenía una experiencia, una trayectoria en el ámbito internacional. Pero acá estamos hablando de una persona que no tiene absolutamente ninguna trayectoria en este ámbito. Tampoco es una líder político que tenga en redes y que justifique un destino tan importante como el Reino Unido. Entonces estamos frente a una arquitecta que básicamente tiene empresa, que estudió en Estados Unidos, conoce Europa, y bueno, y la nombran. Es como decir, a ver, ya, ¿quién sabe inglés? Ah, ¿quién conoce Europa? Ah, ya listo. Y hay un partido que la está apoyando, ya, mándenla al Reino Unido. Entonces yo creo que ahí hay una deficiencia que es más profundo que lo que se está conociendo y que obviamente también tiene que ser revisado, porque aquí sí hay responsabilidad política del presidente de la República, porque, según nuestra Constitución, es él el que tiene a su cargo las relaciones internacionales del Estado de Chile. La embajadora Herrera llega al cargo empujada por la Federación Regionalista Verde Social. Es su presidenta, Flavia Torrealba, la que se refiere a este problema. Escuchémosla. Descarto cualquier irregularidad en la gestión del proyecto destinado a realizarse en Santa Juana y que estaba coordinando y gestionando la embajadora de Chile en Reino Unido, Susana Herrera. Este es un proyecto que no alcanzó a ver la luz, es una serie de conversaciones que se hicieron a instancias del rey Carlos III para apoyar a las comunidades que habían quedado arrasadas por los incendios. Es que, a ver, yo entiendo que ella descarta irregularidades. Perfecto. Pero sabemos, no sabemos. Esto parece ser altamente irregular, pues. Muy por el contrario que plantea Flavia Torrealba, la presidenta del partido. Una embajadora no está dentro de sus funciones el gestionar dineros en el país de origen para generar un vínculo con el país donde ella está representando a Chile. Yo no sé si hay dolo, no tengo la menor idea. No sé si hay intención. Pero tú que eres abogado, Rodrigo, O sea, yo creo que ¿qué parece esto? ¿Ilegal, irregular? No tengo idea. a lo menos irregular, da para ilegalidad, incluso de carácter penal, como señalé respecto al 240 Código Penal número 1, que dice que el empleado público, ella es empleada pública, desde el punto de vista que es embajadora, que directa o indirectamente se interesare en cualquier negociación, actuación, contrato o gestión en la cual hubiere de intervenir en razón de su cargo. Y no un delito de resultado. El delito de resultado, hay un homicidio y hay un muerto. El delito de negociación incompatible se da tan solo por el hecho de que ella gestione. No es requisito de que esa transferencia se concrete. Mira. ¿Y por qué es importante incorporar algunos elementos de hecho respecto a este caso? Ella es arquitecta y diseñadora de muebles. Primer elemento de interés. Segundo, el proyecto se llama Living Lab de Biobío, que es de su propiedad, cuyo objeto es restauración de temas de madera y desarrollo respecto a ese elemento, que está muy presente en la región del Biobío, los bosques y todos sabemos. Claro. Entonces ella se interesa o gestiona 5 millones de dólares al gobierno regional del Biobío respecto de un proyecto personal que se trata de lo que ella ha hecho antes de ser embajadora. Entonces me parece que evidentemente lo que expresa ahí la presidenta de la Federación Regionalista Verde Social es una defensa corporativa de una embajadora de su color político que es inaceptable. Lo usual es que un embajador o un funcionario público interceda ante otras instituciones públicas respecto de intereses de terceros, de personas que quieran ganarse, por ejemplo, un fondo del gobierno regional.
Eso está bien. Lo que está mal es que la embajadora, y lo que no es usual, se interese en fondos públicos del Estado de Chile en razón de su cargo y que vayan en directo beneficio de un proyecto personal de ella. No tiene doble lectura. Aquí no hay cómo zafar. Gloria, además de los hechos, además de lo que comenta Rodrigo, la culpa no es solo, con todo respeto lo digo, ¿cierto?, del chancho, sino de quien da la frecho. Que una persona como Susana Herrera, sin, como decía Rodrigo, sin nexos políticos, sin influencia, sin redes, llegue a la embajaduría chilena en Londres, ni más ni menos. Probablemente una de las más relevantes para nuestro país. También hay alguna responsabilidad política en torno a aquello. ¿Qué piensas tú? O sea, absolutamente. La conducción de las relaciones exteriores es una labor que le compete exclusivamente al presidente de la República. Entonces, aquí hay un desatino, al menos, en nombrar a alguien que no tenga la experticia. Yo discrepo, sí, con el tema que tenga que ser necesariamente alguien que sea de carrera de la Academia Diplomática. Porque aquí no solamente se necesita alguien que conozca muy bien el manejo de las relaciones exteriores, sino también personas que tengan un peso político específico para llevar muchas veces negociaciones que son difíciles o relaciones políticas con determinados países. Inglaterra no es cualquier país. Es un país tremendamente relevante para nosotros, sobre todo en el área de defensa, por ejemplo, Sí. donde ya hemos cometido bastantes desatinos en el área de las relaciones exteriores. Entonces, evidentemente que lo que uno espera es que si es un país que es relevante para nosotros políticamente y estratégicamente, tengamos entonces al mejor embajador posible, con la mejor formación y con el mayor nivel. Entonces, desde ese punto de vista, yo ahí discrepo contigo, Rodrigo, porque no sé si están los elementos para decir que ella se interesa por sí misma. Ahí será materia de prueba, intervendrá la Fiscalía, yo no iría tan lejos. Pero sí, evidentemente es un desatino el que ella realice gestiones para las cuales no tiene facultad alguna, porque ella no tiene facultades para gestionar proyectos, ni menos para ponerse a escribir los proyectos. Claro. Ella, su labor es interceder en las relaciones. Y si se va a realizar un proyecto con otro país, eso es una decisión del país. Sí. Y lo deberá ver la Cancillería si le parece conveniente, atinado, oportuno, si no choca con otros intereses de otros países que tengamos en la misma materia y por lo tanto no sea conveniente hacerlo por más buenas relaciones que tengamos. Entonces, evidentemente que ella no podía hacer esto sin consultar a Santiago. Sí. Por lo tanto, hubo un desatino completo. Fíjate que estoy pensando en temas de relaciones exteriores y no hemos dado pie con bola con este gobierno desde el minuto 1, desde que asume el presidente en Valparaíso con el rey Felipe. Luego, el tema de las cartas credenciales de Israel, otro problema. Luego, lo del embajador de China en España, el embajador Velasco, si no me falla la memoria. Javier Velasco. Ahí está. ¿Se acuerdan de esta polémica? Ahí está. ¿Ah? Cariñito en la patita, su masajito en el auto. Y después al otro lado, flor de sour. No, ahí no hay pecado, pero en lo otro, ahí comiendo una ostrita y subiendo esa foto. Si el tema es que tú, evidentemente, si vas con tu pareja en auto, tú, pues, o sea, ¿qué te importa? Le haces cariño a tu señora, a tu polola, lo que sea. Después, ¿te quieres comer algo rico? Te comes algo rico, lo pagas con tu bolsillo, no hay problema. Pero no lo puedes hacer mientras eres claro, embajador. subiendo las redes, Mauricio. Además, oye, todas esas imágenes que usted vio es mientras él estaba ejerciendo el cargo de embajador. Sí, pues. Y las subió él a su Instagram. O sea, es un desatino. Muy O sea, un desubicado. tipo desatinado. Eso es número uno. Y eso uno puede decir, bueno, da cuenta de que no tiene los elementos suficientes para ejercer el cargo. Pero ojo, igual hay una diferencia. Porque en este caso, este señor, ¿no? Javier Velasco Villegas, ¿no? Sí. Estoy viendo acá, ya, antes de que ejerciera y cayera en estos desatinos, uno miraba el currículum. ¿Y qué es lo que veía? Es abogado y magíster en Derecho de la Universidad de California en Berkeley. Tiene una carrera política y tiene una carrera académica que uno diría, bueno, es una persona competente. Ahora, claro, cuando la persona va y ejerce todo esto, ¿no? Y se pega esos desatinos, uno ya empieza a dudar. Pero, por lo menos, antes de nombrarlo están estos antecedentes. Pero respecto a esta señora, Susana Herrera, ¿cuáles eran los antecedentes? ¿Usted sabe cuáles eran los antecedentes? Era un arquitecto que estudió en Florida, en Estados Unidos, después hizo algunos cursos en Europa, en Barcelona, y resulta de que tiene esta empresa donde vende cosas de madera, Claro. ¿no? Y además ella se presenta como organizadora social. Entonces, claro, en este caso uno dirá, oiga, esta persona tiene los antecedentes para ir a uno de los destinos más importantes de nuestro país. Entonces ahí hay una responsabilidad. Porque si quieren a darle un cupito, háganlo de siempre, lo que yo no estoy de acuerdo, porque acá debiese haber una cancillería profesional. Pero a los amigos, ¿dónde los mandan? A Portugal los mandan habitualmente, los mandan, no sé, a Hungría los mandarán, ¿no? Cosa que está mal, porque debiese ser todos o profesionales o con peso político.
tiene sentido mandar a Argentina, por ejemplo, no a alguien técnico, sino a un político de peso, un ex senador, un ex presidente de partido, por la naturaleza de las relaciones, de repente Brasil igual. No todos tienen que ser de carrera, pero si no son de carrera, que tengan un peso importante. Y este claramente no es el caso, y acá hay responsabilidad de quién lo nombra. ¿Y quién lo nombra en Chile? El presidente de la República, más allá que lo proponga un determinado partido. Sí, me acuerdo de la foto que estábamos revisando del embajador en España. Digo, lo que Natura no da, Salamanca no entrega. Tú puedes tener todo el título del mundo, pero si vas a ser un desubicado que va a subir una foto de ese calibre, no hay mucho que hacer. Juan Carlos González, su opinión. ¿Qué le parece lo que estamos viendo respecto de relaciones exteriores y respecto en puntual de la embajadora Herrera? A mí me parece que ya hemos visto tantos ejemplos, ¿no? El desaguisado. Ahora, hay otro tema también con el proyecto de la Luna, con Israel, que se retiraron los científicos. Está lleno de errores. Ahora, efectivamente, el criterio no se compra en una universidad, no la dan los grados académicos. Y fíjate que hay algunas representantes políticas que uno pensaba que a lo mejor no lo iban a hacer tan bien, pero no ha habido malas noticias de su desempeño, como Bárbara Figueroa en Argentina, Beatriz Sánchez en México, Margarita Portugués en Costa Rica. Son personas que sin tener una carrera en relaciones exteriores, eran personajes políticos que aparentemente están cumpliendo un buen rol, por lo menos no se ha sabido de ningún desaguisado. A mí lo que me da pena son dos cosas. Se invirtió mucho, Chile, su Cancillería la ha mejorado mucho, creó una subsecretaría de Relaciones Económicas Internacionales, porque es normal que los embajadores intervengan también cuando representando los intereses del país, de productivos, empresariales, en fin, pero no los propios, obviamente. Aquí vamos a ver, efectivamente, es como se cuenta esta situación de la embajadora Herrera. Pero, en concreto, me da pena a mí a veces ver a una persona con tanta trayectoria como el canciller Van Claveren teniendo que entregar explicaciones de cosas que son francamente infantiles. La medalla Garzón, la cosa de la política internacional de género, que nunca se ha logrado entender bien en qué consiste, aunque esté muy justificada. Es decir, está un montón de otros elementos que francamente las relaciones se ven en mal pie. Nosotros estuvimos el jueves pasado con el presidente Boric reunidos, ¿sí? Y le dijimos, aquí no solo hay preocupaciones legislativas, hay también preocupaciones de otros ámbitos que no tienen que ver con el Congreso. Las personas en sus necesidades diarias están siendo mal atendidas, había problemas en la salud. Estuvimos a punto de tener una crisis con el virus incisional que afortunadamente se pudo combatir sacando al subsecretario de redes asistenciales. Quiero saber qué pasó en esa reunión, qué cara puso el presidente. Fue una reunión bastante tensa según lo que hemos sabido. Queremos saber algunos de esos telones, pero denme un segundo, por favor, porque vamos a cambiar completamente de tema y revisando el siguiente titular. Mira. Comisión Convenios, Gobierno defiende cambio de criterio y ex subsecretario de Piñera acusa relajo, es lo que titula Bio Bio Chile. Estamos en contacto con la diputada Erika Ñanco, quien es parte de la comisión investigadora de esta materia en el Congreso. Diputada, gusto saludarla. ¿Cómo está? Buenas noches. Hola, buenas noches. Gracias por la invitación. Encantado de tenerla con nosotros nuevamente, diputada. Cuéntenos hoy qué pasó hoy día. A eso a las 11 de la mañana comenzó el trabajo de la comisión. ¿En qué está la comisión? La comisión del caso Convenios, estamos analizando las distintas vinculaciones que hubo por parte de las seremías correspondientes y los tratos directos que hubo con estas fundaciones. Así también yo solicité la moción de censura del presidente de la comisión, que es el diputado Castro, para que pueda inhabilitarse de esta comisión. La verdad es que era en un principio una solicitud de inhabilitación de esta presidencia, porque el diputado Castro, del gobierno de Piñera, estuvo vinculado a algunos casos de, no él, sino su señora, algunos casos de tratos directos por parte de la Seremí de Salud en ese tiempo, y la señora que tenía algunos vínculos, un hotel que se puso a disposición para enfermos de COVID. Entonces fueron varios millones los que se entregaron de trato directo, por cuanto yo le solicité en realidad la moción de censura, entendiendo que esto no es un tema legal, sino un tema más bien ético. O sea, no puede estar presidiendo la comisión que investiga los casos de tratos directos entre público-privado, que está con situaciones de vinculación en un gobierno, obviamente en el gobierno anterior, pero que claramente también existe ahí algún vínculo contractual. ¿Y en qué quedó finalmente esa solicitud? ¿Avanzó?
Vamos a votar en la siguiente sesión, en la siguiente sesión ordinaria, que es el próximo día lunes, vamos a votar entre todos los parlamentarios. Yo aquí quiero ser bien enfática, lo más probable es que vayamos a perder la censura, porque Ya. lamentablemente somos de minoría en este sentido, Ya. quienes pertenecen Ya. al Ahora, oficialismo, pero también quiero hacer un llamado, o sea, Sí. si los diputados de oposición realmente están interesados en la probidad y la transparencia, lo más lógico es que también soliciten a su presidente, más allá de que sea de sus filas, de que dé un paso al costado y que por último escojan a otro presidente también de sus filas, o sea, pero Sí. que no esté con... diputada, el caso en particular al que usted alude es el caso de Rosana Díaz, militante de la UDI, ¿cierto? Quien era seremi de salud de Antofagasta en el gobierno del presidente Piñera, quien habría otorgado vía trato directo 513.128.000 pesos al Hotel Altos del Sol, el cual pertenece al grupo empresarial Corlaet, donde la esposa del parlamentario tiene participación en el directorio. ¿Qué dijo el diputado Castro? Nos parece necesario que el diputado Castro pueda explicar la vinculación que tuvo con la Seremi de Salud y cómo se dio ese trato directo, planteó usted. Luego, ante esas acusaciones, el diputado Castro aclaró a EMOL que su esposa no tiene una participación mayoritaria en la empresa, ya que es una familia bastante grande, e insistió en que esto lo vio la Contraloría. Me autodenuncié, los tratos directos se hacían por la emergencia, y lo más importante es que acá se prestó el servicio y no se pagó nada adelantado. ¿No les hace sentido la respuesta del diputado Castro? No, para nada, porque esto no se trata de un tema legal. O sea, si nos vamos a la legalidad, hoy día en los casos convenios, los únicos imputados que han habido por parte de tratos directos son personas vinculadas a partidos de derecha. O sea, a esto quiero ir con la Fundación FOLAB, por ejemplo, que está siendo investigada en la Araucanía, Sí. a Fundación EDUC, que también está siendo donde investigada. hay gente en prisión preventiva. Exactamente, gente en prisión preventiva que está con estos casos. Entonces, claro, no voy al término legal, voy al término ético. Si Ya. tenemos que investigar Ahora- los casos de tratos directos, entonces tenemos que tomar una postura ética que corresponde como parlamentaria. Ahora, ¿Diputada? el diputado se molestó con esta situación. La verdad es que tuvimos un roce ahí en la comisión, ¿Ya? porque él también trató de que yo estaba en un partido vinculado a puros delincuentes, y la verdad es que me parece bastante injusto que haga este tipo de acusaciones sabiendo que RN ha tenido más vínculos de sus militantes que han estado ¿Diputada? involucrados en casos de corrupción, y RN no ha tomado jamás armas en el asunto. O sea, nunca se ha hecho cargo, a diferencia de nosotros, que sí nos hemos hecho cargo de los militantes que han estado vinculados en estos casos. Yo no soy ni amigo ni conozco al diputado Castro, pero me va a perdonar, pero a mí uno como ciudadano, esto que está pasando, que la primera sesión la utilicen para empezar a inhabilitarse por lo que pasó, que no sé qué, y se empiecen a sacar los ojos entre ustedes, creo que es un poco lo que cansa a la gente. O sea, ¿por qué no se ponen a investigar a fondo, verdad? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que está pasando no solo en las seremías, como usted me dice, en las gobernaciones, en todos lados? Y a trabajar, porque el resto es que tú antes, es que entonces esto se termina empatando. Eso es lo que pasa. Se empieza a instalar la teoría del empate. ¿Sabe lo que pasa? Es que en estos casos yo no presenté esta moción de censura ahora. O sea, ahora por ser la primera sesión de comisión, claramente era el momento de hacerlo. Pero yo vengo diciéndolo desde la semana pasada, inclusive hablé con el diputado Castro de manera privada y le solicité a él que se inhabilite como un acto de buena fe, o sea, que él se dé cuenta que lo que está haciendo es una cuestión antiética. Se lo dije en privado. Entonces, para mí es totalmente inaceptable que, habiendo hablado con él en privado, solicitándoselo de manera directa e inclusive haciéndolo Sí. público a través de los medios, siga con el descaro de utilizar este espacio para fines políticos personales, entendiendo que el diputado también es de la misma región donde se están investigando ciertos casos de los convenios. Entonces, Sí. ahí es Bueno, donde son yo pocas quiero las ser regiones que bastante se enfática. salvan. Yo no ando por la vida... Son pocas Claro, las regiones de que se hecho, salvan. pucha, y la mayor parte, el 80% de los tratos directos que están siendo hoy día vinculados son por tratos directos entre los gobernadores regionales Así es. y fundaciones o instituciones privadas. Sí, Entonces, ese tipo de cuestiones, la verdad, yo no ando, insisto, yo no ando por la vida censurando a nadie. De hecho, gran parte de los problemas que nosotros hemos tenido en la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Sí. Originarios ha sido porque el Partido Republicano ha estado censurando desde el año pasado hasta esta parte a los presidentes de las comisiones. Yo entiendo que eso retrasa todo el proceso y enlentece también. Pero en este caso, creo que hay que tomar un rol un poco más protagónico, porque a mí también me parece que es injusto, y más que injusto, es una cuestión de, no sé, conciencia de entender que en realidad en esta cuestión de los convenios tenemos que ser transversales. O sea, no se trata de RD, no se trata del Frente Amplio, ¿Diputada? no se trata de cualquier partido político, se trata de transparencia y de probidad, pero de todos los sectores políticos, no ¿Diputada? solamente de nosotros, que hoy día se nos Oiga. está cuestionando a nosotros, claramente sí, pero en la historia, o sea, no hemos sido nosotros
quienes hemos estado haciendo cuestiones ilegales, por así decir, y nos hemos quedado callados. Diputada, me gustaría hablar de su región, de la región de la Araucanía. Usted también lo ha señalado en la conversación, en donde el gobernador Luciano Rivas está siendo investigado como imputado, ¿cierto? Y aquí hay situaciones que son tremendamente delicadas. Usted ha entregado antecedentes relevantes respecto de el caso conocido como Manicure, en donde se iban a entregar capacitaciones, ¿cierto?, a mujeres vulnerables. Eso se suspendió, finalmente se quedaron con 632 millones de pesos y 200 mujeres no recibieron la capacitación, del 60% más vulnerable, como dijo el magistrado. Hay 2 personas ya en prisión preventiva, no están condenados, pero ya están en prisión preventiva por este caso. ¿Qué me puede aportar respecto a aquello? Y bueno, me parece, igual el gobernador dijo que se iba a querellar contra estas personas, lo cual me parece digno de decir bien. Qué bueno que está tomando ese tipo de acciones. Qué bueno que también se dé cuenta que esta situación es irregular y que hay que hacerse cargo de los convenios que él mismo entregó con estas fundaciones. Me parece súper bien y en eso quiero también felicitar esa gestión del gobernador. Ahora, el caso en el cual, estos son 2 casos específicos, pero en la Araucanía se está investigando por alrededor de 12 fundaciones que están en contratos directos y que tienen una eventual irregularidad. ¿Y se sabe el monto aproximado? Que yo presenté a la gobernación, ¿Se sabe el monto aproximado? La verdad es que no. Ya. ¿De estas 12 Desconozco el fundaciones? monto aproximado de esto, pero es harto. Ya. Porque solamente con las fundaciones oficiales, que fueron 8, 5 de las 8 fundaciones que yo oficié al gobernador están hoy día investigadas. Y en estas fundaciones claramente existen vínculos contractuales, o sea, hay cuestiones que están más atrás, yo diría, y que claramente eso no nos corresponde a nosotros de sacar a la luz, sino más bien reunir los antecedentes que nos vienen entregando y entregarlos a la Fiscalía, que es la Fiscalía quien se encarga de investigar. Sí. Y si hay alguna irregularidad en algún otro convenio, en algún otro contrato, eso tiene que tener, obviamente, las consecuencias que Oiga, corresponden, diputada, que es lo que la gente quiere de nosotros. es increíble cómo van aumentando los casos en toda la región. En la Araucanía en particular, el 11 de agosto eran 8 causas. A esta fecha ya van 11 causas, 12 causas me decía usted. Y el monto estaría en torno a los 7.000 millones de pesos entregados directamente. ¿Qué antecedentes en particular entregó usted respecto del famoso caso Manicure? Los vínculos que existían en estos convenios, pero nosotros también nos enfocamos en otras fundaciones, que eran Fundación Vladimir Nasov e Instituto Hernando de Magallanes, que pertenecían a la misma persona. Básicamente era el mismo directorio y eran 2 fundaciones distintas, tenían el mismo directorio, tenían el mismo domicilio particular. La suma que les entregaron de manera directa ascendía a los 400 millones de pesos, entonces es tremendo. O sea, ¿cuáles son los vínculos que hay detrás con la otra fundación? Fundación Poder, por ejemplo, se descubrió que uno de los directivos era amigo del gobernador, entonces, si es que hay o no tráfico de influencias, claramente eso tiene que investigarlo el Ministerio Público. Pero los antecedentes que a nosotros nos llegaron de manera anónima fueron también entregados al Ministerio Público, a la Fiscalía en este caso, para que pueda hacer un aporte al proceso de investigación. Y la verdad es que sí me parece bien que hayan personas que hoy día están en prisión preventiva, más allá de que si claramente el principio que nos rige es que todas las personas son inocentes hasta que se demuestre lo contrario. Eso será parte del proceso de investigación también, pero igual me parece bien que por el riesgo de fuga que se pueda correr en caso de que se quieran ir, porque de hecho una de esas personas estaba fugada y la encontraron como comprando en la fila del banco, algo así, estaba como en la fila del banco, la encontraron los periodistas en Temuco y bueno, después de eso fue detenida. Pero bueno, me parece bien que en este caso se estén tomando las atribuciones correspondientes y como dijo el presidente, caiga quien caiga. Estoy con Mauricio Daza aquí, que también quiere conversar con usted. Diputada, buenas noches, gracias por acompañarnos hoy día. Quería hacerle... Buenas noches, Mauricio. Hola. 2 preguntas breves. Lo primero, ¿cuál es la duración que va a tener esta comisión antes de sacar sus conclusiones? Porque estamos toda la expectativa de aquello. Y lo segundo, ¿han conversado ustedes al interior de la comisión o entre sus colegas respecto de qué medidas concretas van a tomar en la discusión de la ley de presupuestos para los efectos de hacerse cargo de este problema de las fundaciones y, en su caso, cuáles serían esas medidas? De hecho, eso es algo que estábamos conversando hoy día en la misma comisión. Se tomó un poquito el tema en la mañana de cómo íbamos a enfrentar esto para la ley de presupuesto. La verdad es que yo creo que es algo que todavía debemos seguir trabajando, debemos seguir viendo cuáles son las medidas que vamos a tomar,
y ver, por supuesto, que esto tiene que velar para la ciudadanía en el proceso de fiscalización y en cómo se van a entregar estos fondos a las instituciones de sin fines de lucro que sean privadas. Porque obviamente eso debe ir también. No significa dejar sin presupuesto a aquellas fundaciones o a aquellas corporaciones o a aquellas organizaciones privadas sin fines de lucro que están cumpliendo un rol fundamental para el Estado y entregando el servicio que la ciudadanía necesita. No se trata de eso. Tenemos, por ejemplo, la misma Teletón, que entrega también un servicio muy importante para la ciudadanía. Tenemos, no sé, Fundación de Cristo, qué sé yo, son un montón de fundaciones, Prodemu, por ejemplo, que realmente son fundaciones que llevan una trayectoria importante, que sería totalmente injusto dejarlas de lado del financiamiento para poder trabajar en la materia que nos corresponde. Pero en estos casos también hay que ser prolijo y entender que estos fondos deben entregarse de manera proba para ser transparente. Igual yo creo que lo que vamos a hacer igual va a ser quizás entregar ¿Diputada? estos recursos mucho más... ¿Diputada? Perdón, es que nos queda pendiente... que haya una mayor fiscalización. Nos queda pendiente hasta cuándo dura la comisión. La comisión, sí, son 3 meses. 3 meses, perfecto. Diputada Erika Ñanco, le queremos agradecer el contacto con el programa. Que esté muy bien, muy buenas noches, nos vemos. Muchas gracias, nos vemos, chao. Chao, que esté bien, gusto saludarla. En prisión preventiva, los hermanos Rinet y Juvenal Ortiz, esto es la Araucanía, el caso Manicure, lo recordaron ustedes, lo conversábamos el día viernes, se embolsaron de por trato directo una cantidad de gigantesca de dinero, poquito más de 632 millones. Esto era para hacer capacitaciones a mujeres vulnerables en materias de manicure, pedicure y otros menesteres, ¿cierto?, respecto de la belleza. Una herramienta que puede ser súper útil para una mujer para encontrar un trabajo. Bueno, simplemente las capacitaciones no se hicieron. Juan Carlos, ¿qué te parece que están en prisión preventiva? ¿Se avanza? Me parece bien. De hecho, encuentro yo que ha sido lento el devenir de estos casos. Porque además hay problemas en 12 regiones, ¿ya?, de estos convenios con fundaciones, y muchos de los Ceremi que han firmado estos convenios siguen en funciones, siguen tomando decisiones. Ahí tenemos un caso que no está bien resuelto sobre qué pasó con el cambio de la ley de presupuesto. Ahí la directora de presupuesto tendrá que asistir también a esta comisión, que honestamente da lo mismo que en la presida. Lo que importa es que no salga un informe negociado, salga la verdad. En segundo lugar, el tema del Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, que no está constituido. Tiene 3 integrantes vacantes y solamente tiene 2, que son la subsecretaria de la SECPRES y la directora de presupuesto, porque la otra señora es la secretaria ejecutiva, la que organiza el trabajo. Pero hay 3 personas que deberían estar auditando estas cosas y en el cual se dio la instrucción de no informar estos traspasos, de ponerle una X sin información para que no se hiciera auditoría. Yo creo que realmente hay casos muy graves. Esto de los convenios de los gobiernos regionales ha avanzado con más velocidad por motivos, digamos, que la justicia ha estado más encima, o ha habido autodenuncia, o los casos han sido mejor seguidos por la prensa. Pero finalmente este entarimado que se hizo desde que se modifica la ley de presupuesto, se deja en suspenso la información del Consejo de Auditoría y se ejecutan con más 50 y tantos convenios con fundaciones en 12 regiones del país, claramente ahí está el problema de fondo. Y lamentablemente, aunque la diputada Ñanco no lo quiso reconocer, Revolución Democrática protagoniza estos hechos, lamentablemente. Gloria, ¿se está avanzando rápido? ¿Se está avanzando lento, como observa Juan Carlos? Tenemos gente que está en prisión preventiva, efectivamente no en todas las regiones, pero hay gente que ya está tras la reja a la espera de los juicios. ¿Vamos bien? ¿Vamos mal? ¿Cómo observas tú como abogada más independiente? A ver, la verdad es que yo creo que se está avanzando en los casos. Efectivamente, hoy día ya tenemos prisiones preventivas. Hay situaciones y otros en los cuales está más difícil la cosa. Porque, por ejemplo, lo que tiene que ver con democracia viva, porque ahí el tema es distinto. Hay ejecución del proyecto, etcétera, más allá de si se discuta o no si los montos son los correctos o si era adecuado o no traspasárselo, ¿ya? Pero aquí hay un tema que es central, que es primero que hay una cierta falta de asumir responsabilidades por parte de quienes entregaron estos recursos. Y segundo, un tema que me preocupa mucho más, que es el tema de a quienes se perjudica con esto, que son los más pobres y los más débiles dentro del sistema, tanto en los sistemas de vivienda, gente inmigrante, gente que vive en campamento, gente que está sin trabajo y que esta era la opción para obtener un ingreso, para poder sustentar sus hogares en un escenario en que la cesantía es muy alta. Entonces el nivel de irresponsabilidad es muy grande. Pero a mí lo que más me preocupa
en este contexto es primero la falta de autocrítica que hay respecto de las autoridades y la falta de hacerse cargo respecto de las responsabilidades que hay. Y en segundo lugar, que pareciera que no hay claridad ni en los gobiernos regionales, ni en general, respecto de cómo gastar los recursos. Estamos hablando de cifras astronómicas de dinero en cosas que en realidad las ejecutaba cualquiera. Vimos que se compraba Notec, por ejemplo, y que no tenían ningún rigor desde el punto de vista de lo que se iba a enseñar o de la labor que se iba a ejecutar, ni tampoco respecto de quién lo iba a hacer. O sea, no nos importaba en qué se gastaba, ni tampoco nos preocupaba que se gastara bien, ni menos que fuera algo útil. Entonces yo creo que aquí tiene que haber una profunda reflexión desde el Estado de cómo gastamos los recursos públicos. Porque esto tenía una función. En un lado el tema de la vivienda, en otro era la habitabilidad, los espacios públicos, muchos de los proyectos, y aquí era el empleo. Entonces, si ninguna de las tres condiciones se cumple, ¿en qué estamos gastando los recursos públicos? Y yo creo que ese tiene que ser el foco de la discusión. Y solamente para cerrar, me parece muy grave, esto ya lleva su buen tiempo, y todavía organismos del Estado que son claves, que surgieron precisamente para evitar que estas cosas ocurrieran, que era el Consejo de Auditoría Interna General de Gobierno, no esté operativo, ni tampoco haya una reflexión que ha pasado con los departamentos jurídicos de quienes aprobaron esas plata y dónde estaban los departamentos de auditoría. Ahí, esos olímpicos. Allí nadie asumió ninguna responsabilidad. Sí. Porque más allá del que asignó, esto pasó por varios escritorios previamente. El del jurídico, el del jurídico, el del auditor. ¿Dónde estaba toda esa gente? Sí. Estoy revisando información respecto de la pobreza en la Araucanía, lo que tú apuntabas. ¿A quién se va en ayuda? Al más pobre. Al más pobre, ¿cierto? Al más pobre. Bueno, 11,6% de pobreza tiene la Araucanía, según la CACEN, la actualizada. Y lo celebraban en la Araucanía. Lo celebraban porque después de mucho tiempo dejaron de ser la región más pobre del país. O sea, imagínate el hito. Cuando tú vas en ayuda a los más necesitados y terminas llevándote la plata o no cruzando las capacitaciones, es simplemente inaceptable, Rodrigo. O que no te importe quién la ejecuta, queda lo mismo entonces. Sí, claro, estoy de acuerdo con lo que se dice, particularmente con lo que dice Gloria. 730 millones de pesos para cursos de corte de cabello, masoterapia, manicure para 200 mujeres vulnerables de la comuna de Temuco y Padre Las Casas, que se fueron a las cuentas corrientes de los hermanos Rinet Ortiz y Juvenal Ortiz. Eso se dio cuenta en la audiencia de formalización y por eso se les formalizó por 2 delitos. 1, administración desleal y 2, lavado de activos. Es decir, con aquellos dineros que fueron allegados en virtud de un delito base, que es administración desleal, lo mandaron a sus cuentas corrientes y con esos dineros adquirieron cosas personales para ellos. Por eso quedaron en prisión preventiva, porque son 2 delitos de alta gravedad y el juzgado de garantía bueno, yo no soy muy amigo de las prisiones preventivas en general y podremos discutir en otro programa, pero me parece que hay que enviar un mensaje potente a la ciudadanía respecto a que los delitos funcionarios, que son aquellos que ejecutan los funcionarios públicos en el contexto de sus funciones, deben ser sancionados con rigurosidad. Y ahí en particular, le quería hacer una pregunta al secretario general de Bópoli, por el gobernador Luciano Rivas. Luciano Rivas, que es independiente cercano a Bópoli. Cercano a Bópoli. Sí. No sé si como secretario general del partido lo han abordado en particular, ese Por caso supuesto. en relación con el color político, que es independiente, hay que dejarlo claro, independiente, pero pro Bópoli. Sí, bueno, él efectivamente es el único gobernador de derecha que salió en el año 2021 y es independiente en un cupo Evópolis, efectivamente. Nosotros, la directiva regional le solicitó algunas explicaciones respecto a esto. Él indicó que todos los traspasos habían pasado por el Consejo Regional, que había tenido todo regular, que se había informado los aspectos que correspondía a la Contraloría, en fin. Pero más allá de eso, nosotros no vamos a hacer ninguna defensa corporativa si es que acá hay dineros mal habidos, ¿ya? Ni ex ante ni ex post. Si es que la justicia declara que es inocente, bien por él y será un alivio para nosotros. Pero si lamentablemente el gobernador está involucrado en un hecho luctuoso, tendrá que responder como cualquier persona. Acá es muy importante que todos respondan frente a la ley. Por eso es que hago hincapié nuevamente. ¿Cuántas autoridades, lo que mencionaba Gloria, cuántos jefes jurídicos, cuántos auditores, cuántos DAF de las distintas reparticiones autorizaron todos estos movimientos? ¿Qué son los DAF? ¿Cuántos los directores de Administración y Finanzas? ¿Ya?
que porcionaron estos contratos para no pasar por la toma de razón de Contraloría. Todas esas cosas tienen que ser claramente y se podrían haber abordado hace mucho tiempo. Sin embargo, ahí estamos esperando que se informe y sale una que otra cortina de humo, pero la verdad es que muchos de estos protagonistas siguen en sus cargos, recibiendo sus sueldos y tomando decisiones. Mauricio Daza. Claro, pero el tema es que siempre, de hecho, lo hemos escuchado desde la oposición, que se pide responsabilidades políticas. ¿No? Se dice, no, mire, fue la persona abajo, efectivamente, pero hay un responsable político arriba, ¿no? Y se piden con pasión esas responsabilidades políticas. Además, en el caso del gobernador de la Araucanía, resulta que una de las denuncias es que uno de los traspasos que se hicieron fue una persona que tenía a su cargo una de estas entidades sin fines de lucro y que era amigo del gobernador. Y cuando le pregunta al gobernador, dice, sí, amigo mío. Mire, no es tan amigo. Ah, Claro. típico. Lo conozco. ¿Se acuerda como el señor de la Fundación en ti que dijo, oiga, es que yo no sé ni leer ni escribir? Claro. No, si acá las excusas dan para todo. Pero el tema es que cuando hay una persona, ¿no?, que tiene un cargo político, ¿no?, y obviamente tiene que enfrentar esa responsabilidad, independiente que entiendo que el gobernador lo están investigando hoy día, ¿no?, en el contexto de estos hechos. Entonces yo creo que si se va, digamos, a pasar la plana diciendo, ¿sabe qué? El ministro de la Vivienda, el ministro de Desarrollo Social son responsables políticos, se tienen que ir, ¿no? Pero cuando es el gobernador, por muy independiente que sea, cupo del partido, se dice, mire, ¿sabe qué? No veamos, ¿no?, qué es lo que ocurre con la justicia. Bueno, parece doble estándar. Para nada, porque lo que pasa es que en ese caso hay un sistema para ir la responsabilidad política que la pide el Consejo Regional, ¿ya? Nosotros como partido, al no ser militantes, no tenemos ninguna forma de actuar sobre un hecho, particularmente hecho que está siendo investigado. En los otros casos, los ministros, hay otros mecanismos de responsabilidad política, los que tiene el Congreso y los que tiene el presidente de la República. En este caso, lamentablemente, nosotros no tenemos un mecanismo, sino que lo tiene el Consejo Regional. Si fuera militante de Evópoli, ¿qué habrían hecho? No sé, probablemente se podría haber visto el caso en el Tribunal Supremo, podría haber sido. Es algo que efectivamente lo prevé en nuestro estatuto, cuando hay comportamiento que es atentatorio a los principios del partido, entre los cuales está muy fuerte la probidad, perfectamente lo podría ver el Tribunal Supremo. ¿Daza lo Lamentablemente convence? este caso no es. No mucho, porque igual las declaraciones valen en política. Entonces, de repente, una declaración, por más de que no tengan el mecanismo, yo no sé si tienen miembros en el Consejo Regional, la verdad que no lo sé. No. Si Evópoli tiene, no, y por lo tanto no tienen la posibilidad de iniciar un proceso institucional, entre comillas, ¿no? Acusarlo, ¿no?, en alguna instancia resolutiva. Pero sí al menos una declaración, ¿no?, política un poco Bueno, más he dicho fuerte e acá intensa, que no vamos a hacer creo. defensas corporativas y que esperamos que la justicia investigue a fondo. Hay, Es lo mismo que decía Revolución Democrática de Giorgio Jackson. Pero Hay- la mesa del partido algo tendría que decir por lo menos, porque le pone timbre, aunque sea independiente, y lo lleva por su partido. Entonces, me parece muy cómodo. Lo mismo que pasa con la doctora Cordero, por ejemplo. No nos hacemos cargo después porque es independiente. Independiente. Pero la mesa del partido algo debiese decir respecto de conductas que encuentra reñidas con la probidad. quisiera Rodrigo salir, Ortiz. quisiera Creo salir yo. en defensa un poco de mi ex partido. Yo milité primero en Evópoli. ¿Tuvo su pasado de Evópoli? Sí, pues yo recorrí todo el arco La liberal. búsqueda de los Oye, caminos de la vida. Póngale Los caminos de la música, vida. No son lo que yo Música de esperaba. Por confesiones. eso es tan caballero. Música de Por eso- confesiones. Por eso está caballero. Póngale música. Tiene música distinta. Oye, así Música de con, Con así con Retic el, nunca se sabe, está bien Retic. está así bien. con el converso Retic. po. El converso Retic pasó El de verso Evópoli- Retic, el multiverso. de Evópoli, Partido Liberal de Centro Derecha, a Ciudadanos, Partido Liberal de Centro Izquierda, y como Ciudadanos murió, tuvo que irse al Partido Liberal que queda de Centro Izquierda, que es el Partido Ya, Liberal. pero de en la- tercera persona, vos, Retic. Y- Ni Carlos no Caselli pa' llegó tan tanto. lejos. No, yo tuve... Retic tuvo que pasar por distintos puntos. El periplo de Retic. Oye, pero para que vean cómo me apasiona la política en su vertiente de liberalismo, que Bien. yo siempre he estado pegado ahí en los partidos que se declaran liberales. El método científico Claro, aplicó, sí, ¿no? muy Con bien. mayor margen de muestra. Un pero- poco como Sichel, pero al revés el camino. Es lo mismo, exactamente. Se encontraron en la mitad. Nos encontramos en la mitad. Pero la diferencia que el gobernador Rivas es un cargo de elección popular. Entonces, aun cuando quisieran cortarle la cabeza en su partido, que no es su partido, todo esto que es independiente, no podrían hacerlo, porque es un cargo electo. Claro. Sí, un punto medio me parece que, a diferencia de lo que se señalaba con los ministros, que el presidente podía sacarlos de la titularidad de su ministerio, pero sí me parece que la mesa del partido podría hacer una declaración en el tono de ya el estándar en materia política cuando ocurren este tipo de temas es abordarlo oficial y formalmente desde una declaración desde la cabeza del partido. Pero bueno, eso ya quedará
Ya. a criterio de ellos. Avancemos. Prestándole ropa, pero no tanto. Sí, no, pero una prestada ropa. Como cuando Como te ofendiendo a la tapan ex. en la cama, después se dan vueltas, te dejan peluche igual. Defendiendo a la ex se llama. Defendiendo a la ex. Vamos a avanzar y vamos a ir a ver las declaraciones de la presidenta Bachelet, la expresidenta Michelle Bachelet, que vuelve a hablar. Y mira lo que señala ahora. Jamás dije que estaba disponible. Bachelet niega candidatura y evita entrar en polémica por tema Punta Peuco. La expresidenta dijo sobre el cierre del penal que ella conoce la verdad de lo sucedido y que lo contará cuando escriba sus memorias. Bueno, ha dado entrevistas y ha contado un poco lo que pasó. La semana pasada, ¿cierto? Revisamos lo que le dijo a CNN respecto a Punta Peuco, que ella dio la orden y no le hicieron caso. Y respecto de una potencial candidatura, dijo que ella esperaba no estar frente a ese dilema. Pues se le pregunta ahora este domingo, en Mesa Central, ¿cierto? De Canal 13, y ella dice, nunca dije que estaba disponible. ¿Estamos o no estamos? Porque, todo puede ser. Gloria, ¿qué ves tú? ¿Está, no está? En caso de que se necesite va a estar, pero si no necesita no está. No entiendo nada. Lo que pasa es que la política está muy revuelta, faltan liderazgos y evidentemente que la figura y el aterrizaje de una figura del tonelaje, Michelle Bachelet, evidentemente que siempre va a estar ahí como carta. Además, bueno, yo creo que ahí el tema de las memorias poco queda que desclasificar en ese punto, porque yo creo que con las declaraciones que hizo respecto de Punta Peuco está más que claro. Pero no es la primera vez que lo dice. Yo quiero recalcar que Beatriz Sánchez, en su libro, si mal no recuerdo, Poderosas, que escribió, también ahí se desclasifica un poco de que no es la primera vez que ella planteaba cosas y que los ministros seguían discutiendo, pese a que ella había dado una instrucción sobre un tema determinado. Entonces, yo creo que ahí hay un tema que no es menor. Ahora, Michelle Bachelet es y va a ser una carta por mucho tiempo más. Siempre va a ser carta. Siempre va a ser carta. Y además, sobre todo, un escenario hoy día en el que estamos. Claro. En que hoy día Ahora ni queda derechas mucho ni derechas ni izquierdas están dando el ancho. O sea, hay Sí. que ponerlo en términos como está. Y esta generación, hoy día, que supuestamente venía a romper con los esquemas tradicionales de la política, con el caso convenio sale tremendamente dañada. Ve un futuro bastante difícil, digamos, Sí. para quienes hoy día son Frente Amplio. Quien fuera ministro de Justicia, Jaime Campo, en su momento, también el año 2018, después de que había pasado toda esta historia del no cierre de Punta Peuco, el not cierre, también habló, dijo que, bueno, efectivamente él no hizo caso. Que le llegó hasta el último día, penúltimo día del gobierno, y dice, yo simplemente no lo hice caso, no lo ejecutó. Así nomás. Ahora, no solo habló de esto la presidenta, la expresidenta Bachelet también habló de los 50 años. Y ella se recordó de cuando a ella le tocó estar en torno a los 30 años, ¿cierto? Del golpe. Dice, para los 30 años había partidos que condenaban el golpe y que hoy no lo hacen. Juan Carlos González, ¿comparte la mirada de la expresidenta Bachelet? A ver, yo creo que esto no se trata de qué partido condena el golpe, no. Nosotros como partido sí lo condenamos. Reconocemos que el gobierno militar fue una dictadura, no tenemos complejos en eso. Pero sí creemos que esto es ya un hecho histórico, ¿ya? Que hay que mirarlo con una perspectiva de ese tipo, no estarlo instrumentalizando para otros fines, ¿no? Y que por lo tanto hay que tener un aprendizaje para que nunca más en Chile nuestra democracia se vea resquebrajada o en riesgo. Fíjese que la democracia se puede ver en riesgo de muchas maneras, no solamente con un golpe de Estado. Por ejemplo, les recomiendo estudiar el caso de Serbia, donde hay una república parlamentaria, democrática, con un premier Vučić elegido por todo el pueblo, y sin embargo se ha devenido en una dictadura, así de sencillo. Entonces, con masivas protestas en las calles. Entonces, finalmente, ¿qué es lo que acá ocurre? Que cuando hablamos de un evento histórico que divide a los chilenos, tenemos que buscar las perspectivas que nos permitan unirnos, reflexionar y mirar al futuro. ¿Pero está de acuerdo con la presidenta Bachelet con que hoy día hay partidos que no condenan el golpe y que para cuando se conmemoraron los 30 años, sí lo condenaban? UDI y RN, ¿comparte la mirada de Opoli? Yo entiendo que ellos no son defensores del golpe, al menos en la interacción que yo tengo con sus directivas, no he visto eso, por el contrario. He visto que ellos son bastante abiertos en tratar los temas que corresponden a eso. No así republicanos. Bueno, ¿Ustedes republicanos estarían otra dispuestos cosa, en algún claro. momento a pactar con republicanos de cara a alguna elección en particular, alguna campaña en No, particular? nosotros como Evópolis hemos sido muy claros en que nuestro distanciamiento ideológico con republicanos es amplio. Ellos tienen una mirada liberal también, pero
en lo económico solamente, Claro. pero en lo valórico muy conservadores, ¿no? También ellos también han planteado en algunas miradas de estructura que no son necesariamente retroceden en algunos aspectos que hemos evolucionado como democracia y que por lo tanto no simplemente no es que lo encuentre malo, pero nosotros no estamos en esa misma corriente. Ya. Así de sencillo. Rodrigo Retti, coincido con la presidenta de que hoy día hay partidos que no condenan el golpe y que para los 30 años sí lo hacían. Sí, como- totalmente. Lo que dice la expresidenta Bachelet, a quien yo le tengo un respeto gigante y ojalá se pudiera presentar como candidata presidencial, dado lo que mismo decía Gloria, en el sentido de que, y incorporo un elemento más, estamos necesitando un estadista que vuelva a permitir dirigir el timón del buque con firmeza. Y creo que una persona, las características de Michelle Bachelet lo permitiría. Y aquí quiero hacerle un cariño también a la oposición. Evelyn Matei me parece que tiene similares características en ese contexto que Michelle Bachelet. Que marcó muy bien en la academia hoy día. Sí, marcó Liderando. muy bien, pero personalmente prefiero evidentemente a Michelle Bachelet. Sí, los partidos, en particular la UDI y Renovación Nacional, no condenan el golpe como lo hacían antes, y esto es producto, creo que, de nuestra propia historia. Nosotros somos hijos de la historia de la República de Chile, y la historia de la República de Chile tuvo el año 70 la elección de Allende, el 73 el golpe de Estado y el 2019 el estallido social. Y el estallido social lo que generó fue una discusión muy rica en cuanto a cómo llegar a una mejor sociedad que se hiciera cargo de muchas desigualdades, que tuvo un producto que fue la Convención Constitucional, 2 convenciones constitucionales y 2 proyectos de constitución, pero que ha producido un contragolpe conservador de los valores de la sociedad chilena en torno a que la primera convención fue no valorada y se generó una discusión absolutamente atomizada de la política. Entonces, de manera evidente, Chile ha vuelto a mirar con ojos distintos de los que había antes de 2019 las rémoras totalitarias que aparentemente daban orden, ¿cierto? Entonces, por eso me parece que los partidos de derecha están teniendo este discurso en donde ya parece que la dictadura no fue tan mala. Evidentemente, y aquí en mi opinión personal, lo anterior era un análisis descriptivo, me parece totalmente inconducente y debieran señalar de que el golpe de Estado fue la peor historia o la peor parte de la historia de la República de Chile, por lejos. Desapariciones, asesinatos y torturas es algo que no puede compararse con ningún elemento del mal gobierno de Salvador Allende. La mirada de Rodrigo la comparte Julia respecto de que ha habido una vuelta en el péndulo, si tú quieres, en el pensamiento nacional o en la opinión pública, y hay una mejor mirada respecto del conservadurismo, y por eso hoy día hay sectores de derecha que no condenan el golpe de Estado como sí lo hacían para los 30 años. Yo creo que hay un pragmatismo que llega a abismar a veces. Hoy día, producto de las situaciones que se están dando en el país, el desempleo, corrupción, etcétera, la derecha ha ido ganando terreno. Y algunos sectores han entendido que el hecho que la derecha gane terreno implica también olvidarse o no reconocer ciertas situaciones en nuestro país. La verdad que el golpe de Estado es un hecho absolutamente condenable. Ni siquiera yo diría que en el mundo militar hoy día existe un disenso respecto de eso. Yo distinguiría lo que son militares en servicio activo con los militares que se encuentran hoy día en retiro. Lo de Isla Dawson es un buen ejemplo. Es de un aquello. muy buen ejemplo. Sí. El libro de Martínez, del general Martínez, el general del ejército, también es una muy buena señal en ese sentido, respecto a una reflexión que condena las violaciones a los derechos humanos y que se haya involucrado a los militares en estos temas. Yo creo que eso es una señal importante de lo que el mundo militar hoy día está pensando. Y yo distinguiría los militares en retiro y quienes hoy día evidentemente están presos por violación a los derechos humanos, que evidentemente tratan de o sus familiares tratan de mantener o de rememorar situaciones que son absolutamente condenables. Sí. Yo creo que en ese sentido haría la distinción. Yo creo que Chile está en una mirada distinta y los sectores de derecha que están haciendo una lectura a favor, digamos, de valorar el golpe militar están muy equivocados. Yo creo que están todavía muy aislados dentro de la sociedad. Yo creo que ahí hay una mala lectura de cómo entender, digamos, esta suerte hoy día que tiene Republicanos, por ejemplo, de estar en un muy buen pie electoral. Juan Carlos, estos 50, podemos estar de acuerdo en que 50 años del golpe es una fecha histórica e importante, a la cual hay que tener una mirada muy particular, ¿cierto?, de conmemoración de ese momento histórico del país. Y este gobierno ha tenido problemas importantísimos para poder gestionar esa fecha, para poder conmemorar esa fecha. 3 ministros
en cultura, que es el ministerio además que debiese llevar o lleva la batuta a la hora de abordar el 11 de septiembre del 2023. ¿Qué mirada tienes tú respecto a cómo lo ha hecho el gobierno de cara a los 50 años? Primero que nada, yo quiero aquí señalar categóricamente que en Chile Vamos nosotros no valoramos el golpe de Estado, ¿ya? Si es que alguna derecha lo hace, no es la que nosotros representamos. ¿En la UDI no? Punto uno. No, la UDI no. En segundo lugar, quiero decir que a mí me gustaría que veamos qué pasó en Europa. En Europa se bombardeaban unos con otros en los años 40, ¿no es cierto?, la Segunda Guerra Mundial. Sí. A los 15 años estaban echando a andar la Comunidad Económica Europea y a los 45 años después estaban echando a andar la Unión Europea, ya con el Tratado de Maastricht, ¿ya? Nosotros, 50 años después, todavía estamos pegados a una cuestión. ¿Y por qué? Porque finalmente es una fecha que nos divide y que esa división le sirve a determinadas personas. Le sirve incluso, ¿a quién le sirve? A los que quieren polarizar al país, ¿ya? Solo por eso es que la presidenta Bachelet dice, sin verdad y sin justicia es difícil que haya reconciliación. Habla de la reconciliación. En Chile no ha habido justicia total, no ha habido verdad total. Eso lo digo yo. ¿Eso es lo que nos impide reconciliar? Mi pregunta es, yo creo que por supuesto, tiene razón, efectivamente para reconciliarse tiene que haber verdad y justicia. La pregunta es, ¿dónde termina eso? Vimos hace pocos días un abogado adulto alegando en el proceso penal de su padre detenido y desaparecido. No recuerdo su apellido en este momento. Pero también hubo un informe Rettig, hubo un informe Balech, hubo una serie de reparaciones a muchas personas. Ha habido, digamos, casi todos los juicios, incluso ya el caso del presidente Frey tuvo una vuelta, que eso no corresponde ni siquiera al periodo más inicial de la dictadura. No, pero digámoslo, la pregunta digámoslo es, en simple, el general Pinochet no fue a la cárcel. ¿Quién declara finalmente cerrada la etapa de verdad y justicia? ¿Hasta cuándo? Eso es la duda que yo no tengo claro. ¿Cuál es finalmente? Y cuando un gobierno, y este es el problema de los ministros de Cultura, que finalmente aquí lo que se trató de forzar, incluso el propio presidente invitó a firmar una carta, se tratan de forzar verdades oficiales que tienen una mirada que no va por la vía de unir, de reconciliar, va por la vía de seguir dividiendo. Y eso solamente le conviene a los que quieren mantener al país dividido y bajo el control de los polos. Porque hay dos polos. Pero, hay un polo a cada lado que ciertamente le rentabiliza que el país se encuentre incendiado. A ver, Mauricio, hay otro lote al que le conviene, ¿no? Que es precisamente a quienes tuvieron responsabilidad directa en los graves atentados en contra de los derechos humanos que se cometieron durante la dictadura en nuestro país. Pasar la página y decir, olvidemos esta cuestión y miremos para adelante, un discurso que yo vengo escuchando del año 90. Y siempre de los mismos sectores que han tratado de amparar a quienes violaron los derechos humanos. ¿Cuándo se para con verdad y justicia? Hasta que haya total verdad y justicia. ¿Por qué? Porque resulta que hay personas que no saben en qué circunstancias murieron sus familiares. Eso genera una herida que va más allá de lo político. Y acá lo que ha fallado es el tema de memoria. Acá una vez hablamos con Carmen Gersa acerca de eso. Sí. Porque la memoria no puede ser simplemente hacer un memorial, generar un monolito en un determinado acto público. No, tiene que tener la vía de entender de que lo que ocurrió en nuestro país fue brutal y que es inaceptable que haya pasado para los efectos de decir de que de verdad no podemos generar las condiciones para que vuelva a ocurrir, ¿no? Y ese ejercicio de memoria real tampoco se ha hecho y por eso es que existe esta división. En Europa, después de la Segunda Guerra Mundial, claro que había un consenso generalizado, a lo menos, respecto a las atrocidades que se cometieron durante ese periodo en Europa. Y eso permitió avanzar, entre otras cosas, con el catálogo de derechos humanos. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos nace a partir de aquello. Pero ese consenso, lamentablemente, en nuestro país aún no lo alcanzamos. Uno dirá, qué triste, 50 años no lo alcanzamos. Bueno, es la realidad, ¿no? Nuestro país todavía está en una formación. Es un país joven, 200 años, ¿no? Y con una vida muy traumática, pero tenemos que avanzar. Y lo que se echa de menos es la posibilidad, lo menos, de juntarse y ver cuáles son aquellos pisos mínimos en los que estamos todos de acuerdo, ¿no? Y que todos los sectores políticos se sienten a la mesa, ¿no? Una mesa la cual no puede ser citada en un programa de radio en España, en todo caso. Eso hay que decirlo. Hay que hacer un ejercicio real, ¿no? Citar a los distintos sectores políticos y decir, a ver, ya, tenemos diferencias, pero veamos, aunque sea pequeño, ¿qué consensos tenemos? Eso habría sido súper valioso
Lamentablemente eso ya no va a ocurrir por la dinámica política que se ha dado y se va a transformar más bien en un evento mediático más que una reflexión profunda que nos permita sentar ciertas bases para avanzar a un mejor futuro. Rodrigo. Sí, en Chile se violan los derechos humanos, o en el mundo, de dos formas. En la cárcel se violan derechos humanos de las personas que están privadas de libertad. En la Araucanía se violan derechos humanos por parte de ataques terroristas. Pero lo que hubo en el año 73 en adelante es que vino el Estado con una lista. Con una lista que decía Juan Pérez Pérez, Pedro Vargas Vargas y así sucesivamente más de 2.000 personas. Y el Estado entró a las casas de esas personas. Las interceptó en la calle de las ciudades de este país. Fue a los trabajos de donde trabajan esas personas. Se las llevó, las asesinó y nunca más volvieron. ¿Qué es lo que quiero decir con lo anterior? No podemos, como país, olvidarnos de esto porque produce diferencias. Y tenemos que llegar a un consenso las veces que sea necesario que conversemos de este tema, hasta que la izquierda y la derecha tenga un punto en común de decir desde aquí hacia arriba no es aceptable. Y el presidente Boric es representante de ese Estado que entró a la casa de muchas personas, con una lista de personas que estaban buscando para torturarlas, asesinarlas y desaparecerlas. Por tanto, el presidente Gabriel Boric y el presidente que esté en la moneda de aquí, de cara al futuro, siempre va a tener la responsabilidad como Estado de saber distinguir entre las violaciones de los derechos humanos que ocurren respecto de las violaciones de los derechos humanos cometidas por el Estado y la responsabilidad que eso conlleva. ¿Y por qué? También es importante comprender, y aquí quiero ponerme un poco la camiseta de la centroizquierda. La centroizquierda o la izquierda tuvo un gobierno democráticamente electo que fue sacado por un golpe de Estado. Ya podremos entrar en las razones. Mataron a 2.000 personas, más de 2.000 personas de centroizquierda y establecieron una constitución de la parte triunfante que es la derecha. O sea, la centroizquierda puso el gobierno que fue derrocado a través de un golpe de Estado. La centroizquierda puso los muertos y la centroizquierda perdió la constitución que democráticamente venía hasta el año 80. Entonces, un mínimo de decencia por parte de la derecha respecto de comprender cuál es el quid del asunto. Y el quid del asunto es hacer justicia, y esa justicia no estará presente sino hasta que se llegue al último de los detenidos desaparecidos y hasta que la derecha condene total y absolutamente la dictadura de Augusto Pinochet. Con la reflexión de Rodrigo Rettig, nos separamos un instante, regresamos de inmediato con más Tiempos Violentos.